La verdad es que, considerando, ¿verdad?, esas situaciones de frío, bueno, sabemos que puede haber enfermedades de índole respiratoria y es mejor resguardarse. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios, en su primera carta. Y como vamos de forma progresiva viendo capítulo por capítulo, en aquellos pasajes en los cuales pues nuestro Señor quiere dejarnos alguna enseñanza. Si uniéramos los dos libros, ¿verdad?, de 1 Corintios, podríamos decir que sería una de las cartas más extensas del apóstol Pablo. Y en realidad, ¿verdad?, podemos también decir que pues tuvo una razón de ser esto, porque se encontraron con problemáticas que ya hemos precisamente platicado. De hecho, el capítulo número 8, ¿verdad?, el capítulo número 6 y ahorita el capítulo número 10, Pablo abarca una situación, ¿verdad?, que no quiere dejar a la deriva. Y es precisamente el hecho, ¿verdad?, de pues las cuestiones de la idolatría que existían en ese tiempo. Estas lecciones prácticas que nos deja la iglesia de Corinto, bueno, tiene como fin quizás no introducirnos de una forma palabra por palabra, sino ver de una forma contextual los temas que pueden abarcar cada capítulo. Este tema, ya estamos en el tema número 13 y se llama libertad dentro de los límites del amor. Libertad dentro de los límites del amor. Podemos decir que es oro molido, porque es un principio que como creyentes debemos de practicar. Como seres humanos queremos tener ciertos derechos, cierto no. Y algunos derechos obviamente no pueden ser negociados. Algunos derechos no pueden ser traspasados porque tienen que ver con la obediencia que le debemos a nuestro Dios y no violentar precisamente sus mandamientos. Pero si usted ha manejado en alguna ocasión y usted se encuentra en una carretera de un solo carril de ida y un solo carril de regreso, y usted va manejando, ¿verdad?, podemos nosotros apreciar de que si vamos nosotros en la velocidad prudente y vamos nosotros quizás, ¿verdad?, con un poco de tráfico y vamos cuidando nuestros lugares, de repente se va a encontrar con alguien que intenta rebasarle de una forma imprudente, ¿verdad? Y quizás encontrado en la duda en la cual usted dice, bueno, yo voy en mi derecho y voy en mi carril. Y a lo mejor en ese derecho usted piensa, ¿por qué tengo que dejarlo entrar, verdad?, adelante de mí? Pero al final, si somos coherentes con la palabra de Dios y buscamos el bien de los demás, no vamos a exponerlo a un peligro que en realidad, ¿verdad?, se puede evitar si nosotros actuamos cediendo un poco de nuestros derechos. Y de hecho se trata este tema así. El capítulo número 10. Vayan ustedes al versículo número 23. Y por favor, léanlo en voz alta, el 23 y el 24, que puedo decir que es parte del corazón de este capítulo. ¿Lo tienen ustedes? Capítulo 10 de 1 Corintios, verso 23 y verso 24. ¿Alguna duda con la cita? No. Vamos a esperar un momentito. Adelante, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Ok, esto es solo morir. Porque tiene que ver precisamente con ese ceder de derechos. Todo me es lícito, podemos decir todo puedo hacer. Obviamente, cuando dice que todo puedo hacer, está dentro de los lineamientos de un carácter y una conducta cristiana. No quiere decir que yo puedo darme la libertad, ¿verdad?, de practicar el pecado. No se trata de eso. Pablo está hablando de que como creyentes
puedo hacer ciertas cosas. Y eso se le llama libertad en Cristo. Pero también dice que no todo conviene. Ahora, esta idea que está dando Pablo, está diciendo por qué no conviene. No conviene por el mismo hecho de que hacer esa cosa o esa acción o realizar cierta actividad, ¿verdad?, no es perjudicial. No está hablando de eso, sino me está diciendo no conviene quizás por el derecho de otro. Dice, pero no todo edifica. Ahora, cuando se habla de que todo edifica, Pablo sin lugar a dudas está pensando en nuestro prójimo. También en él mismo, pero está más bien pensando en el prójimo, si realmente lo que yo voy a hacer y que me corresponde por hecho, le va a edificar. Y eso lo podemos ver porque el versículo 24 nos está dando la directriz y la dirección de ese accionar. Ninguno busque su propio bien. Prácticamente está diciendo, no seamos egoístas con lo que creemos que lo cual tenemos derecho, sino el del otro. Quizás, ¿verdad? Y ahorita esto se me vino a la mente. Llega el momento en que estamos en un pequeño convivio y ya viene uno pronto a la puerta. Y tenemos cierta cantidad, ¿verdad?, y apreciación de que va a llegar cierto número de personas. Pero en realidad no lo sabemos. Porque a pesar de que a veces podemos decir, bueno, queremos tener, ¿verdad?, por lo menos una cierta pronóstico de cuántos puedan venir al final, pueden rebasar nuestras expectativas. Y quizás usted y yo podamos decir, bueno, yo tengo derecho de ciertas cosas, de los alimentos y todo, y puedo hablar de cualquier tipo de acción, incluso dentro de la casa, dentro del hogar, en un convivio, ¿verdad?, quizás de Navidad, y de repente llegan más invitados, ¿verdad?, y llegan, tocan y amistad. Y al final, ¿verdad?, podemos decir, bueno, yo tengo que ceder de mis derechos. Tengo un derecho, pero voy a ceder por amor a mi hermano. O por amor a los invitados. Ahora, hermanos, el capítulo número 10, Pablo abarca y llega a esta conclusión de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, y ninguno busca su propio bien, sino del otro. Porque a partir del versículo número 1, si ustedes están ahí, habla precisamente de unos aspectos que Pablo quiere dejar en claro. Él quiere amonestar contra la idolatría. Un aspecto que viene desde atrás, porque sabemos que en ese lugar y en ese contexto había surgido un problema para con los creyentes con respecto a comer carne sacrificada a los ídolos. Solo lo venían arrastrando Pablo hasta este momento también. Pero él habla en el versículo número 1 y quiere mencionar algo, y este punto número 1, que solamente son 3 puntos del estudio, este primer punto número 1 abarca del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Y solamente para entrar en contexto lo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para qué? Para nosotros. Es decir, lo que viene diciendo Pablo, está diciendo, esto les va a servir a ustedes de ejemplo. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a quién, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es muy interesante que Pablo, para hablar acerca precisamente de idolatría, recurre a la historia del pueblo hebreo, ¿verdad? Y en solamente 11 versículos está resumiendo algunos actos que sucedieron desde la salida de Egipto de los hebreos
hasta el momento en que ellos están vagando por 40 años. Específicamente está hablando de algunas actitudes equivocadas de los hebreos. Así que en el capítulo 10 a los Corintios, Pablo vuelve a recalcar la importancia de actuar con prudencia para no dañar la débil o la conciencia débil de algún hermano. Y él se introduce dando un ejemplo de cómo el pueblo hebreo recibió grandes bendiciones en el desierto. Él recibió grandes bendiciones en el desierto. ¿De qué forma podemos saber que Dios estuvo presente? Bueno, quizás ustedes han oído hablar de la palabra Shekinah, o Shekinah, que significa que es la presencia de Dios. Y se hizo Dios presente a través de una nube, ¿recuerdan? Y a través también de una columna de fuego. Ahora, la nube y la columna de fuego tenían el propósito específico y divino de guiar al pueblo de Israel. Pero aún Dios utilizó la columna de fuego para precisamente proteger al pueblo de Israel cuando vinieron los egipcios sobre él, y Dios abrió el mar rojo, y entonces ellos pudieron pasar. De esto también habla el versículo número 2. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, todos esos aspectos que Dios utilizó y que fueron milagrosos y portentosos para poder proteger a su pueblo y guiarlo, nos habla de que a pesar de que algunos elementos como el maná, ¿verdad?, o como el agua misma que surgió de la peña, que sabemos que la peña era Cristo, eran elementos para proveerles a ellos y pudieran subsistir en estas inclemencias del desierto, del calor, pero al final tienen un fin espiritual: el mostrar la guía y la provisión de Dios, y el mostrarnos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba ahí también presente, como dice aquí, la roca que les seguía. Así que Pablo pone como ejemplo que nuestra guía y protección es Dios. Y sin duda los hebreos batallaban con las prácticas que ellos que habían adquirido en ese entonces con Moisés en el pueblo egipcio. ¿Recuerdan cuántos años estuvieron esclavizados? 430. Aunque lo cerramos como 400, pero la palabra de Dios enseña que fueron 430 años. Ahora, pues si quitamos los 30 años, fijémonos en 400. Podemos decir qué tipos de aspectos culturales y qué tipos de prácticas que se dan en un lugar donde ellos están esclavizados pudieron adquirir por cuántas generaciones los hebreos. En realidad estuvieron inmersos precisamente en una condición idolátrica fuerte, donde quizás la primera generación que llegó ahí, ¿verdad?, y que se empezó a multiplicar en el tiempo que estaba José, pues tenían, ¿verdad?, algunos aspectos firmes con respecto a lo que Dios quería. No tenían en realidad, hermanos, nada escrito. No tenía nada escrito. El Pentateuco se escribió posterior a la muerte. Bueno, en el transcurso de Moisés, parte de la ley se escribió, pero también la última parte, por lo menos lo que habla acerca de su muerte, la tuvo que escribir alguien más, porque Moisés no pudo haber escrito sobre él mismo con respecto a su muerte. Pero tenían, vamos a decir, la ley de Dios, ¿verdad?, mientras Moisés se las estaba dando ya posteriormente. Pero allí en Egipto no tenían en realidad nada. El testimonio de José, ¿verdad?, el testimonio precisamente que habían venido de los patriarcas, pero hasta ahí. Ahora, hermanos, las culturas y nosotros quedamos inmersos a partir de tradiciones que quedaron en el pasado, pero de forma general, nuestro pueblo de México ha adquirido algunos aspectos culturales que tienen que ver precisamente con tradiciones que vienen de nuestros propios, vamos a decirlo así, raíces. Los aztecas, los olmecas, dependiendo de la región, y después se pasó, llega precisamente la religión, ¿verdad?, más preponderante en nuestro país, llega con también tradiciones, algunos aspectos, ¿verdad?, cultural, y entonces empieza a haber una mezcla. Entonces imaginen ustedes al pueblo hebreo. Así que Pablo, ¿verdad?, recurre a dejarles un ejemplo que no se debe de seguir, el ejemplo de no confiar en Dios y el ejemplo de que Dios quiere apartarnos de todo ese ambiente de idolatría, y así también a la iglesia de Corinto.
Así que para ejemplificar esto a la iglesia de Corinto, la intención principal era que se alejaran de las prácticas idolátricas en las cuales vivían en esa ciudad. Y eso queda claro, ¿verdad?, en el versículo 6 del versículo número 11 que acabamos de leer. Dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como el pueblo hebreo codició, como ellos codiciaron. Y después vienen palabras duras: no seáis idólatras. Ahora, hermanos, es cierto que la forma idolátrica de estos pueblos, hablando de los pueblos que estaban precisamente inmersos en Corinto, quizás ya no son de influencia en nuestra sociedad, pero sin embargo la idolatría sigue existiendo. Porque la idolatría, hermanos, nos habla de una actitud del corazón, más que del hecho de tener quizás un elemento de forma física, que existe y que también es idolatría. Pero tiene que ver precisamente con una actitud de la carne que nos lleva a quitar a Dios de nuestro centro de adoración y poner cualquier cosa en su lugar. Incluso puede ser trabajo, puede ser dinero, puede ser familia, ¿verdad? Puede ser a lo mejor desarrollo profesional, cuestiones que pueden simplemente quitarnos a nosotros, ¿verdad?, el sentido de que Dios debe de estar puesto en primer lugar. Dios quería un pueblo santo, lo sabemos, del pueblo de hebreo, por eso lo había apartado para él. Por lo que Pablo quiere que la iglesia de Corinto entienda es que el creyente debe de olvidarse de practicar todas aquellas cosas que en el pasado significaron idolatría. Todas aquellas cosas que en el pasado significaban idolatría. Ahora, hermanos, si usted viene de un contexto, ¿verdad?, como yo venía de un contexto católico, ¿verdad?, podemos entender que por la palabra de Dios hay aspectos de los cuales debemos abandonar porque no están de acuerdo a la Biblia. Ahora también quiero ser claro en esto: la misma Biblia católica y sus traducciones también reprueban la idolatría. Ustedes y yo lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que debemos de profundizar para saber precisamente qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada. No es una situación de atacar a ningún movimiento, es una situación de ajustarnos a la voluntad de Dios y en obediencia actuar por consecuencia. El segundo punto, ¿cuáles son? Y aquí menciona Pablo algunas prácticas que se deben de desarrollar. Voy a leer del versículo número 12 al 22 y dice así. Y vean con qué importancia, ¿verdad?, este versículo número 12 nos habla, y ahorita vamos a comentar. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo está hablando, está introduciendo con respecto a esto y está diciendo, bueno, así como los hebreos estuvieron cayendo en situaciones, a pesar de contar con la presencia de Dios, a pesar de contar con la guía de Dios, a pesar de contar con la provisión de Dios, aún así cayeron. Entonces Pablo le dice a la iglesia, hermanos, no nos durmamos. Si usted piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, tenga una autoevaluación de que realmente sus convicciones y su firmeza están basados precisamente en la ayuda de Dios, en la guía del Espíritu Santo. Dice el versículo número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí está entrando al medio del asunto del problema de Corinto. Si ustedes están tentados con respecto a la idolatría o participar en cuestiones idolátricas, pues miren que no caiga, pero porque Dios da juntamente con la tentación la salida. Versículo 15. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora no lo vamos a tomar de forma literal porque esto es la transubstanciación que pues se sostiene, ¿verdad? Que el pan se convierte en el cuerpo literalmente de Cristo y el vino en la sangre de forma literal de Cristo. No está Pablo precisamente dando ese concepto o ese argumento,
sino está dando precisamente el aspecto de lo que simboliza la Santa Cena. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues? ¿O qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Obviamente la respuesta a esta última pregunta: no somos más fuertes que Él. Y provocar a celos a nuestro Dios con cuestiones idolátricas, ¿verdad? Es una línea que no debemos de rebasar. Si algo Dios castigó en el pueblo de Israel, lo podemos ver con respecto a su pecado de forma inmediata por la idolatría. Eso lo podemos notar casi en todos los aspectos. Ahora, hermanos, aquí Pablo, en este punto 2, que él menciona que son prácticas que se deben desarrollar. Así que en el tiempo de Pablo existían prácticas recurrentes, como el sacrificar a los ídolos. Allí existían las carnicerías, y lo menciona en este capítulo, y también lo vimos que lo menciona en el capítulo número 8. Y estas carnicerías, pues eran un oficio normal. La gente comía carne, ¿verdad? La gente se alimentaba de carne así como nosotros. Pero había quienes tenían un profundo sentir idolátrico en sus propios negocios, en las que el animal al matarlo se separaba por lo menos en 3 porciones. Una porción era para hacer un holocausto a sus dioses. Otra porción se les entregaba como ofrendas a quienes servían en los templos paganos. Y otra porción más era para la venta al público. Así que pues lo dividían, ¿verdad? Para que pudiesen precisamente ellos acallar, según su religiosidad, un aspecto de conciencia hacia sus dioses. Ahora, hermanos, ahora sabemos, y usted lo sabe como yo, que un ídolo no es nada, ¿cierto o no? No es nada. Isaías, ¿verdad? Y Jeremías hablan precisamente de este aspecto con respecto a que pues solamente es madera, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje donde se menciona de que va al leñador y corta un pedazo de madera y con ella, ¿verdad?, la mete al fuego y con eso calienta su comida, hace su comida, y con lo que le sobra, ¿verdad?, esa leña lo convierte en un ídolo y después se postra delante de él. Esta es una situación de insensatez, lo sabemos por la palabra de Dios. Y debemos entender que es una práctica que a Dios no le agrada. No es nada. Y esto es simple de entender porque no hay más dioses que solamente nuestro Dios. No hay más dioses que solamente nuestro Dios. Pero sin embargo, hermanos, estos dioses inexistentes son reales en el corazón y la mente de muchas personas. Esto es debido, quizás, a que hay ceguedad espiritual por el falto de entendimiento del estudio de las Escrituras. Pero hermanos, entonces deducimos que el verdadero problema está en la atmósfera que rodea estas acciones religiosas que no agradan a Dios. Que no agradan a Dios. Pablo entonces nos deja un principio fundamental que se puede aplicar de forma objetiva a cualquier asunto con respecto a la tentación. El versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano. Pablo generaliza en este sentido, porque podemos nosotros identificar lo que representa para nosotros una tentación, ¿cierto o no? Lo podemos identificar plenamente. Pero después dice: fiel es Dios. La lealtad de Dios para con nosotros y el acudir en nuestra ayuda para fortalecernos delante de la tentación existe, hermanos. Es una realidad que nosotros podemos experimentar. Dice que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora pensemos en esto. En muchas ocasiones existieron patrones pecaminosos en nuestra vida sin Cristo. Sería insensato decir que nuestra vida sin Cristo fue de una moral intachable.
Fue de situaciones en las cuales solamente yo pudiese decir, ¿verdad? Y lo digo como jactancia, ¿verdad? Como broma de decir, solamente lo único que me faltaba era conocer al Señor. No podemos decir eso. Porque no hay justo ni aún uno. Porque ahí el capítulo 1 de Romanos nos habla precisamente de aspectos que tuvieron que ver precisamente cómo fue de progresivo, ¿verdad? Estos patrones pecaminosos hasta que la gente solamente se restituyó a Dios y Dios entonces lo soltó y en sus propias concupiscencias. Ahora, hermanos, estos patrones pecaminosos que usted, ¿verdad?, quizás llegó a experimentar y que quizás, ¿verdad?, de alguna forma, algunos todavía, ¿verdad?, llega a florecer en un aspecto, ¿verdad?, en su conducta, en su carácter, quizás por una situación incluso de temperamento. Pero son como raíces de mala hierba que están ocultas bajo tierra, pero que aparecen en cuanto encuentran la oportunidad. Aparecen en cuanto encuentran la oportunidad. Y sin duda, las tentaciones son atractivas. Porque si no es atractivo para nosotros, deja de ser una tentación. Porque simplemente la vamos a desechar. Estas tentaciones representan en ocasiones salidas fáciles, pero ilícitas, para autosatisfacer nuestros deseos carnales. Por eso es necesario entender dos aspectos fundamentales. Primero, ninguna tentación es sobrehumana, es lo que dijo Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no puede sobrepasar nuestro entendimiento y comprensión de que eso es malo. No puede sobrepasar nuestro entendimiento y comprensión de que eso es malo. Y por otro lado, toda tentación que llega con el creyente, la conocerá Dios. La conoce Dios. Conoce en qué momento, ¿verdad?, esa tentación. Y esa tentación, cuando nosotros actuamos conforme a la guía del Espíritu Santo, esa prueba la debemos de pasar en victoria. Y Dios nos puede dar la victoria. Él sabe nuestras limitaciones y también sabe que sin duda podemos resistir. Voy a poner un pequeño ejemplo. En cierta ocasión estaba un niño frente a un aparador de dulces y no dejaba de verlos mientras su madre hacía algunas compras. Así que el encargado, ¿verdad?, le dijo: ¿estás pensando en tomar algún dulce? ¿No es cierto? A lo que el niño contestó: no es verdad. Estoy pensando que no debo de hacerlo aunque me guste mucho. Eso es luchar contra la tentación. Puede algo gustarte, pero te abstienes de conseguirlo de la forma incorrecta. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel fue librado de los egipcios porque Dios intervino de forma milagrosa, poniéndose como una barrera con una columna de fuego, y le dio una salida a través de abrir el Mar Rojo. ¿Recuerdan este aspecto? El principio, hermanos, es el mismo. Ellos tuvieron que caminar entre las aguas separadas. Quizás hay algunos aspectos que yo soy a veces un poco así como diciendo, ¿por qué no? Porque Dios no los exterminó a ellos los egipcios, ¿no? ¿Por qué no les dio la salida más fácil de decir, pues voy a acabar con tus enemigos, así como también en algún momento llegó a hacerlo en algunas luchas que tuvo el pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel se hubiera podido quedar ahí tranquilo. Bueno, Dios les quería enseñar que a través precisamente de su intervención, ellos tenían que accionar por fe, a través de pasar el Mar Rojo. A través de pasar el Mar Rojo. ¿Qué podían tener más miedo? ¿A los egipcios? ¿O al mismo mar, que a lo mejor después, ¿verdad?, teniendo ese miedo, decir, bueno, pueden regresar las aguas y morir ahogados? ¿O poner toda su confianza en Dios? Así que, hermanos, Dios les dio una salida a través del Mar Rojo. Ellos tuvieron que caminar entre las aguas separadas. Y nosotros tenemos que caminar bajo la guía de su palabra. Saber discernir. ¿Qué es discernir? Precisamente es distinguir, es separar por medio de una búsqueda diligente, es examinar. Y esto refiriéndose a la palabra de Dios. Porque el discernimiento, hermanos,
es la habilidad de diferenciar o establecer correctamente decisiones. Cuando usted discierne sobre sus decisiones, usted va a establecer qué camino va a seguir. Y para eso tenemos la directriz más importante, que es la palabra de Dios. La misma palabra está relacionada con la sabiduría. Así que Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Alguien, un varón que lo lea, por favor? Y puesto de pie. Si usted ya lo tiene, se pone de pie luego. Por favor. Hebreos 4:12. Ajá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermano. La palabra de Dios, cuando la tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Y la aplicamos, Él va a discernir si nuestras intenciones son las correctas o no son las correctas. Y nos va a llevar a decir precisamente qué es y cómo debemos de actuar. Y yo estoy seguro que en tiempo y en forma nosotros lo podemos hacer. Jamás podemos decir que Dios no nos libró de la tentación, porque la palabra de Dios es un compendio de sabiduría divina y por lo tanto nos advierte de los peligros que pueden alejarnos de agradarle a Él. La palabra de Dios nos advierte. Punto número 3. Este capítulo también tiene que ver con formar un carácter sin censura. Formar un carácter sin censura. El capítulo, versículo 23 al 31 dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y observen, de todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué dice? Comer, sin preguntar nada por motivos de ¿qué? De conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora aquí precisamente marca un aspecto de cómo debe ser nuestro trato con los incrédulos en relación a algunos aspectos, ¿verdad?, que debemos de cuidar. Dice aquí, si algún incrédulo os invita, obviamente se invita a comer, dice, y queréis ir de todo lo que os ponga adelante, ¿qué debemos hacer? Comer, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice? No lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vuelve a repetir esta idea, hermanos. La cuestión es que del Señor es la tierra y su plenitud. No hay nada que los demonios crearon. Dios creó todo lo que existe. La forma en la cual se usa y cómo se transgiversa, ¿verdad?, el propósito de cada cosa solamente ha sido consecuencia de Satanás, de pervertir la mente del hombre, para que nos haga quizás tener una información distorsionada de que Satanás, ¿verdad?, no solamente utiliza, sino crea ciertas cosas. La conciencia, dice el versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué? ¿Por qué se enfoca así Pablo? Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Aquí hace una pregunta. Si yo tengo libertad, ¿por qué voy a tener que ser juzgado porque otro no tenga esa misma libertad? Porque su conciencia, ¿verdad?, le acusa, porque tiene una débil todavía enseñanza, porque todavía no tiene fundamentos sólidos. Bueno, dice, y si yo con agradecimiento participo, agradecimiento a Dios, obviamente, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Es decir, Pablo dice, pues yo estoy en riesgo de ser censurado, yo estoy dando gracias, y yo doy gracias por estos alimentos, pero alguien dijo que fue sacrificado a los ídolos, entonces se encuentra en una paradoja en la cual tiene precisamente que dar una lección de anteponer su amor a su propia libertad. Y dice así: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, dice, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también en todas las cosas agrado a todos,
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahora, hermanos, estos versículos es una directriz valiosa para nosotros los creyentes. Por eso se titula Libertad dentro de los límites del amor. Libertad dentro de los límites del amor. Sabemos que todas las cosas provienen de Dios. Cada alimento es posible porque Dios da los recursos para que estos se puedan producir. Podemos observar la lluvia, los elementos que nutren la tierra, las épocas estacionales proporcionan un equilibrio de descanso y reaprovechamiento en nuestro planeta. Así que cuando damos gracias por los alimentos, estamos dando la gloria a Dios. A pesar de que usted tuvo el dinero y el recurso, hermanos, puede usted decir, bueno, quizás yo puedo comprar alimentos. Me gustaría que le preguntaran quizás a alguien que todavía tiene aspectos financieros fuertes, pero se encuentra ahorita quizás, ¿verdad?, en la franja de Gaza, o se encuentra quizás en una guerra en la cual los alimentos no llegan. Ahora, hermanos, todo proviene de Dios. La oración antes de los alimentos, y si usted ora en un restaurante por los alimentos y lo hace de forma correcta, ¿verdad? Si usted está solo, quizás solamente agachándose y en silencio, pero si está con la familia, ¿verdad?, con parte de la familia ahora, créeme que esto impacta el corazón de las personas. Si usted ha experimentado lo que yo experimenté a través de la vida cristiana, de orar en los restaurantes, frente a familia que quizás todavía no conoce a Cristo como su Salvador, pero respetan ese aspecto de la oración y comparten, ¿verdad?, este hecho de esperar hasta que se dé gracias, vamos avanzando. Vamos avanzando. La oración, entonces, es una manifestación pública de nuestra fe. En el Antiguo Testamento había restricciones de higiene de comer o no comer, porque no se les permitía comer animales, ¿verdad?, que se consideraban inmundos. Estas leyes dadas a los judíos eran precisamente observancias que ponían a prueba la obediencia de Israel como pueblo y lo diferenciaba de otros más. Pero en el Nuevo Testamento vemos solo otra restricción en cuanto a los sacrificados a los ídolos, comer ahogado, sangre y fornicación, que son aspectos de cuidado, ¿verdad?, y de santificación. Son cosas que sin duda, ¿verdad?, no debemos hacer, por lo menos esos 4 aspectos. Los sacrificar a los ídolos porque representa precisamente un aspecto, ¿verdad?, de mostrar fe a ciertas acciones. Comer de ahogado porque no hay derramamiento de sangre, todavía está en su propia sangre. Y la sangre, ¿verdad?, podemos entender que tiene un significado especial para Dios. Tanto así que la sangre de Cristo es la que nos proporciona a nosotros, a través del sacrificio en la cruz, el perdón de pecados, porque la justicia de Dios quedó satisfecha. Así que, hermanos, no debemos preguntar por motivos de conciencia, ya que esto puede ser una piedra de tropiezo para algún hermano en la fe. Quizás hay cosas que en realidad, hermanos, no son pecado. Sin embargo, el problema está en el contexto que se da. Ahí está en el contexto. Un ejemplo claro de esto son las ofrendas a los muertos. Está en un contexto religioso, tradicional, prehispánico se dice, ¿verdad?, en algunos aspectos. Pero en realidad, hermanos, es el contexto que se da. Estos alimentos se convierten en idolátricos hasta que se presentan en un ambiente religioso delante de un altar. Ahí es cuando toman el aspecto precisamente idolátrico. Ahí puedes ver desde dulces, alimentos elaborados, refrescos, bebidas alcohólicas, cigarros y paradójicamente a veces hasta drogas, dependiendo quién sea que ponga los redes. Ahora, hermanos, algunos de estos elementos son peligrosos de por sí porque forman adicciones, pero los alimentos normales son necesarios para nuestra subsistencia. Así que Pablo enfatiza que es mejor no preguntar, no porque el alimento en sí tiene un aspecto místico. Sin duda podemos comerlo, pero si ha de dañar la conciencia de otro, o por cuestiones de conciencia, porque ya se te informó que esto fue puesto en un altar o fue sacrificado a los ídolos, es mejor no comerlo. Nuestras acciones no deben de estar enfocadas, hermanos, también en sacrificar el legalismo de algunas personas, sino en proveer y promover
un testimonio correcto a quien aún no ha sido salvo. Es decir, que pueda notar una diferencia en cuanto a nuestros aspectos, ¿verdad?, en relación a cómo manejamos, ¿verdad?, estos incluso aspectos estas acciones que se generan de vez en vez en nuestra ciudad o en nuestra nación. Porque no es lo único, hermanos. La verdad es que a veces algunos se ven confrontados por aspectos de la fiesta patronal, en las escuelas se ven confrontados los pequeños porque tienen que participar en ciertas cosas, y nosotros debemos precisamente de ser sabios y tener discernimiento para que eso nos sirva de tropiezo a otros. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te damos muchas gracias por las porciones que tú nos muestras, Padre, en las cuales podemos actuar con sabiduría. Y sin duda, Señor, entendemos que no hay otro Dios, Señor, más que tú. Que eres el único y el dador de la vida, el creador del universo, el proveedor, el sustentador, Señor, del universo mismo, pero especialmente de este planeta en el cual, Señor, tú quisiste poner a un ser humano con capacidades, Padre Santo, racionales, con capacidades, mi Dios, únicamente dadas por ti, que nos asemejan, Señor, también en cierta forma a tu persona. Tú, Padre Santo, dijiste que se creó el hombre a tu imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza, Señor, tú nos has dado a nosotros voluntad y discernimiento. Ayúdanos, Señor, que nosotros, Padre, que tenemos la Biblia, Señor, tenemos tu palabra, Padre Santo, que es perfecta, que es santa, y que nos permite, Señor, como un lineamiento para poder, Padre bendito, tomar decisiones acordes a tu voluntad y así poderte también agradar. Bendícenos, Señor, que cada aspecto que a veces parece ser una encrucijada, Señor, para la vida nuestra, para nuestros semejantes, tengamos la capacidad de entender el por qué y el para qué accionamos de esa forma. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta tarde y llévanos con bien a nuestras casas. Amén.